¿Qué tal? Muy buenos días. Miren, qué gusto es sábado a sábado estar aquí compartiendo con ustedes, porque esta es la plática, esta es la conversación, este es el momento de reflexión de toda esta semana que ha pasado. Pero recuerden, siempre les digo, sacaron su cafecito, yo voy a tomar té. Yo tomo té, Marcela, que siempre se preocupa porque qué va a tomar Carlos Germán, me dijo hoy té. Yo estoy muy emocionado, cuando yo me pongo así se me sube la bilirrubina porque tengo un invitado de lujo. La semana pasada tuvimos un invitado también de super lujo, estuvimos hablando, si se recuerdan, allá en la Asamblea Legislativa con el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y hoy pues se mantiene la buena racha. Nos acompaña esta mañana aquí para ustedes y abróchense los cinturones porque nos viene a acompañar Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto Gutiérrez es un dirigente político y social, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, ex comandante guerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz. Fue diputado antes de la guerra por la Unión Nacional Opositora de 1974 a 1977 y después de la guerra fue diputado por el FMLN de 1994 a 1997. Es el vicerrector de la Universidad Luterana Salvadoreña y ha escrito libros tales como La persona, la fe y la revolución, y nadie quedará en el olvido. Enfoca sus energías, experiencia y estudio al servicio de una agenda popular, política y ambiental. Estados Unidos tiene dos taras como imperio. En primer lugar, es el país que más debe en la historia del capitalismo. Esta es la primera tara. Y vos te puedes imaginar que ese que es el mayor deudor de todos los países capitalistas te va a dar consejos sobre cómo llevar la economía. En segundo lugar, tiene una tara moral insuperable que le quita mucha autoridad. Estados Unidos habla de democracia y los mayores amigos de los Estados Unidos son las dictaduras más asesinas. Quiero aprovechar antes de saludar y de presentarles y que les salude a ustedes también a nuestro invitado de esta semana. Saludo a todos los salvadoreños que nos están viendo no solo en el territorio nacional, gracias a TVO, sino que también allende nuestra frontera. Saludo a esos amigos que están allá en Canadá, allá en Paraguay, nos escriben de Chile, nos saludan y ven el programa de Alemania, de Dinamarca, de Suecia, también de Estados Unidos, de costa a costa. Así que para ellos, este es su programa, no a los políticos, acuérdense, aquellos políticos de siempre, ya no los queremos. Y quedó ese nombre, ya quedó ese nombre. Como también ustedes se pueden dar cuenta que cambiamos de escenografía, cambiamos de set. Estamos haciendo pruebas de aquel que ustedes conocen. La vez pasada estuvimos en la Asamblea Legislativa, muy bonito el salón, pero ya volvimos a nuestros estudios en TVO. Y yo les pregunto, escríbanme, ¿quieren que cambie la escenografía? ¿Quieren que cambie un poco el formato? Yo los voy a leer. Pero ya tenemos aquí al gran Dago. ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto de verte y de tenerte aquí. Dago, ¿cómo estás? Creo que quizás bien. ¿Crees que quizás bien? Quizás bien. ¿Por qué el quizás? Porque como nos movemos en el mundo de la incertidumbre, sobre todo en estos momentos, donde hay una crisis muy profunda del capitalismo occidental y hay un conflicto justamente delicado que puede llevar a consecuencias muy graves, muy graves. Y por esas posibles consecuencias, tú estás entonces, o enfrascas tu momento en un quizás bien, como país, como Dago. Sí, seguro. Eso es la incertidumbre. No es la incertidumbre, no es aquellos momentos del ser humano donde duda lo que demarcan un buen comienzo de una próxima etapa en sus vidas, sí, y como nación también. No es el problema con la duda. Al contrario, la duda es un requisito del conocimiento. Hay que dudar porque la duda es la interpelación a la realidad. Hay que dudar, pero hay que tener confianza. En ningún caso la duda supone desconfianza. No, hay que tener confianza. Pero si yo me voy a la duda y te traigo el primer tema, que es, si yo te menciono Osa Mayor, Roy García,
si te menciono las palabras de dos compañeros que como consecuencia de un episodio el año pasado, Ilofio García, diputado de Nuevas Ideas, y Gerardo Aguilar, también diputado, que estaban involucrados en una trama que luego se terminó quitándoles el fuero, sacándolos, y el fiscal los ha llevado a justicia. ¿Eso no crees tú que también pone en duda, que pone en incertidumbre? Porque a nosotros, y yo hablo también, aquí estoy como Carlos Herman, tú me conoces, también represento a los salvadoreños en esa asamblea, en esa nueva Casa del Pueblo que estamos tratando de mejorar para mejorar el país, porque esa es la única intención. Esa duda está ahí también presente. Para Nuevas Ideas, ese es el territorio conveniente de la duda. Porque ante ese episodio Nuevas Ideas tiene la oportunidad de pensarse a sí misma. ¿Cuán sólidos son los vínculos ideológicos al interior de Nuevas Ideas? Porque si hay una persona, un sector o un grupo que tiene capacidad de ganarse a 2 o 3 o más personas al interior de las filas de Nuevas Ideas, la interpelación es para Nuevas Ideas. Tú lo ves así, porque yo tengo ahí discrepo un poquito contigo. Creo en el individuo independiente, creo también en el trabajo en equipo. En ese sentido, tú mencionas que se cuestione Nuevas Ideas por lo que pasó, pero también cada uno es responsable de sus actos como individuo. Sí, pero la importancia es el uso de la duda, que no es la incertidumbre. Porque si en mis filas alguien extraño a mis filas me gana un miembro o 2 miembros, eso no es para mí señal de fortaleza, sino es señal de debilidad. Y ante esa señal de debilidad, lo menos que yo puedo hacer es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y eso, ahora yo te puedo contar también qué es lo que nosotros vemos. Nosotros tenemos un contacto directo con la gente. Estamos hablando, yo lo dije cuando hice mi intervención al momento de dar mi voto por ese desafuero de estos 2 excompañeros. La gente lo vio y eso es lo mismo que yo pienso. No hay en Carlos Herman, y te puedo asegurar, en las filas de Nuevas Ideas, un doble discurso. Hay uno nada más que a uno les incomoda. Y lo puedo entender, porque antes no era lo común. Pero sí te puedo decir que me dolió, porque eran compañeros. Me sentí molesto también, pero lo dije, por sobre mi incomodidad, por sobre mi dolor, por sobre qué mal lo quisieron, ¿no me parece? Están los principios. Yo creo que cuando se está conduciendo los destinos de un pueblo, debe primar esto, los principios. Qué mala onda que un compañero o que 2 compañeros se hayan dejado influenciar, en este caso por lo que vimos como fue el caso de Roy García y todo lo demás. En ese momento, ¿tú qué pensaste? ¿Qué sentiste respecto a este proyecto? Que Roy García, si es cierto eso que se dice, y sus amigos parece que son influyentes, estaban haciendo su trabajo. Estaban haciendo su trabajo, ¿no? Y lo estaban haciendo bien. Si Nuevas Ideas no es una fuerza política de la simpatía de Roy García, él o ellos deciden debilitar a Nuevas Ideas. Ese es su trabajo. Ahí yo te entiendo, estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo debilito a Nuevas Ideas? ¿Desde afuera o desde adentro? Desde adentro. Ese es un principio universal, desde adentro. Y eso es lo que hicieron. Es que es imposible que una organización no tenga grietas, no tenga debilidades. La manejan seres humanos, estamos seres humanos. Claro. Falibles. Sí, todos. Totalmente. A menos que el enemigo sea torpe, no tenga ningún nivel de inteligencia, no reflexiona sobre las debilidades internas
Siempre hay debilidades internas. Pero este golpe no lo lograron, porque al final, viste la reacción, fue inmediata y fue decir, bueno, que actúe la ley. Fue el fiscal general el que pidió, porque habían indicios, hay una causante tipificada legalmente, que es la de asociaciones ilícitas, si no mal no recuerdo, y había otra que tiene que ver también con el quehacer del funcionario público, que calzaban, y eso dio paso para que el fiscal pidiese un desafuero para poder llevarlos a juicio, que es lo que está sucediendo. Eso es cierto. Se vio una respuesta legal, pero no se vio una respuesta política. ¿Qué hubieras esperado tú? Ni se vio una respuesta ideológica. Ese punto me interesa, porque tú hablabas de ideología al principio, yo te quiero preguntar eso. Primero, siguiendo como el ritmo en el que tenemos ahorita, ¿cuál es la respuesta ideológica que hubieras esperado? Pero al mismo tiempo te digo, ¿cuál es entonces el basamento ideológico? Tú sos una persona que viene de una era ideológica. Tú hablabas mucho con mi padre. Yo soy de los que digo, la ideología, si no va a servirle a un pueblo, si no le va a servir incluso a una institución, sea cual sea, vamos a definir ideología qué es, pero ¿no será que de ese plato ya nos dieron mucho a los salvadoreños y no llevó a nada concreto, bueno, positivo? No, la ideología se sirve al ser humano minuto a minuto, segundo a segundo, desde que nace hasta que muere. Este es un mundo ideológico. Es como vos lo ves. Es que todos los seres humanos somos ideológicos. ¿La ideología qué es? Es la visión del mundo, de la realidad, del universo. Es cómo yo entiendo la sociedad, cómo entiendo la cosa, cómo entiendo la economía y la política. Esa es la ideología, ¿no? En una sociedad, la ideología que domina es la ideología del sector más poderoso. En El Salvador, por ejemplo, ¿cuál es la ideología dominante? La de la oligarquía. La de la oligarquía. El ser humano mira el mundo con los anteojos de la ideología, porque eso es la ideología. Es como un par de lentes situados adentro del cerebro. Ahora, si nos remontamos a lo que está sucediendo ahora, este nuevo proyecto liderado por Nayib Bukele, seguido también por muchos diputados jóvenes, unos como yo que no tanto, pero son personas que hemos estado siempre, digo siempre, desde que nacimos, desde que vinimos a este mundo. Yo vine y lo primero que me recibió fue una guerra, pero no la guerra nuestra, sino que la de Honduras, la de las 100 horas. Con todos estos conflictos que yo estoy de acuerdo, los seres humanos tenemos una inquietud de resolver para mejorar. Y yo estoy de acuerdo con vos. No es mejorar para que unos pocos estén bien. Es todo un país, una nación. Lo ha logrado Europa, algunos países en el mundo, muy pocos desgraciadamente, lo han logrado. Ahora, ¿no ves tú aquí que hay primero una independencia de estos grupos legendarios de poder aquí, oligárquicos, con este proyecto? Pero eso ya es el territorio político. Eso tiene que ver con el poder. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero como estamos hablando de lo ideológico, y la ideología no requiere lectura, no requiere que yo sepa leer y escribir, no, para nada, para nada. La política sí, claro, la política sí, pero la ideología no, es el poder de la ideología. Ahora, cuando yo te mencionaba la Osa Mayor, porque así se oían unas grabaciones y nos tiraba a una información que lo vimos todos, lo sentimos, lo vimos inmediatamente, una persona removida de la embajada americana, que era la que fungía como embajadora, pero no lo era. ¿Qué opinión te merece ese episodio? Directamente tratando, como tú decís, de dinamitar el interior del barco del enemigo, ¿ya? Estando inmiscuida una persona que pertenece a otro, en ese momento pues fungía como diplomática. Esta es una situación política muy importante, una situación política. ¿Por qué en este momento el gobierno de los Estados Unidos
no está de acuerdo con el gobierno de El Salvador. Y hay una especie de guerra. ¿Cuál es la razón? ¿El gobierno de El Salvador es revolucionario? No. No. ¿Es subversivo? No. ¿Está haciendo transformaciones estructurales? No. ¿Está haciendo cambios? Sí. Sí, ¿cómo no? Ahora, ¿esos problemas tienen que ver con esos cambios? Sí. Sobre todo con uno. Relacionado con la moneda. ¿Y eso no lo dirías tú que es una transformación más que un cambio? El haber llegado y destituido a una Corte Suprema, teniendo la potestad según la Constitución, a un fiscal general, a una sala de la Constitucional adherida. ¿Por qué es un cambio y no una transformación? ¿Por qué no? Porque ahí bueno, a mi punto de vista se transformó. Sí. ¿Por qué es un cambio y no una transformación? Porque es un cambio arriba. Hay que esperar entonces la transformación. Es que la transformación es abajo. Es que el cambio generalmente es cuantitativo, es en la superficie. La transformación es cualitativa, es de adentro para afuera y de abajo para arriba. Ahí sí estoy de acuerdo contigo porque este proceso recién comienza. Yo veo gente que se está desesperando porque quisiera tener un El Salvador, yo creo que todos lo quisiéramos más justo, con mejor educación, mejor salud pública, etcétera, seguridad, que se están haciendo esfuerzos enormes, ya vamos a hablar más adelante. Pero una transformación, tal como tú la describís, yo estoy de acuerdo, es algo que tiene que permear, tiene que meterse ahí desde adentro, desde abajo, como tú decís, lograr que eso sea el día a día, pero tenía que empezarse por el poder. Ahora, refiriéndonos a la moneda, es un cambio, pero eso tiene todo para convertirse en una transformación. ¿Con qué está relacionado el tema de la moneda? Con que el dólar deje de ser la moneda de reserva planetaria, con que el dólar deje de ser el punto que sostiene al imperio estadounidense, brutal y abusivo. Y que cada región, cada país desarrolle su capacidad de producción. La política del dólar, sobre todo del bloque globalizante, propicia el capital financiero, pero no la capacidad productiva de los países. Claro que sí. Ahora, si nos vamos también a algo tangible, algo que sí se puede ver al día de hoy, algo que estaba olvidado, yo te puedo hablar de una diáspora salvadoreña que en Estados Unidos, mayormente, porque hay creo que alrededor más o menos de 3,5 millones de salvadoreños fuera del Salvador, y 3 millones se concentran en Estados Unidos, de costa a costa, como yo decía. Eso es una realidad que también se le está cambiando, algo que viene, que siempre para mí tuvo que existir, pero no existía, que era su derecho a sufragio, como todo salvadoreño fuera del territorio nacional. Pero en este caso son alrededor de 1,5 millones que van a votar. Yo quiero mostrarte nada más para tener como contexto y hacer una pequeña pausa, pero solamente para que nuestro público vea el video número 2, que tiene que ver del momento donde en la Asamblea Legislativa se aprobó el voto en el exterior. Lo vemos, video número 2, y regresamos aquí a estudio con Dagoberto. Este era un momento de celebración. Ya había, evité el dictamen porque era demasiado largo. Es el momento de la emoción de las personas, de unas cuantas representativas. Veíamos banderas hasta de Alemania, que hay salvadoreños también allá muchos. Yo fui uno de ellos durante 10 años. Pero lo que yo no sé
y ahí es donde yo quisiera escucharte a ti, es que ¿estará Estados Unidos ya tomando en cuenta y por ende respetándonos de que tienen 1 millón de votantes allá que sirven para este proyecto, si quieren, porque ellos libres de votar por quien quieran, pero también allá deciden? Ya empezó el pulgarcito a dejar de ser tal y a demostrar que tiene bastante más fuerza, porque por algo, digo yo, hemos sufrido un éxodo, unas guerras, etcétera, etcétera, y ahora estas generaciones están diciendo, ¿y por qué no? Sí se pudo. Estados Unidos es un imperio enfermo, lo cual es una excelente noticia, para el cual la emigración es un tema estructural, porque es una sociedad de migrantes. Es un imperio sin homogeneidad. Lo único que le da homogeneidad es la ideología. Es la ideología. Y en el caso de nosotros, que no somos los primeros llegados allí, los emigrantes salvadoreños han de moverse con 2 rostros. A partir de su aporte a la economía de los Estados Unidos, porque nosotros estamos ahí produciendo riqueza para los Estados Unidos. Estados Unidos no nos está haciendo a nosotros ningún favor, ni nosotros le debemos nada a los Estados Unidos. Si los salvadoreños le están produciendo riqueza a los Estados Unidos, entonces ese hecho genera una situación con 2 rostros. Primero, los salvadoreños en los Estados Unidos han de ser capaces de participar en la política de los Estados Unidos. Y esto requiere de parte de los gobiernos una política inteligente, muy inteligente, que resuelva la relación del salvadoreño con el Estado estadounidense. Con el Estado. ¿Se está teniendo esa política? No. De parte de Estados Unidos no está viendo. No. Es que es parte del gobierno del Salvador. Esa es la política frente al emigrante salvadoreño. Esto tiene varias partes. Uno, los salvadoreños en los Estados Unidos han de estar legalizados allá. Y el gobierno ha de participar callada la boca. 2, el salvadoreño en los Estados Unidos ha de participar en la política de los Estados Unidos. 3, el salvadoreño debe ser alcalde, diputado, lo que sea. Yo no sé cuáles son los cargos que hay allí, hasta presidente. Pero además, ese salvadoreño tiene otro rostro, es la relación con su país. Y esto implica otro componente de la política. Debe participar en la economía de su país. Es decir, que lo que ganan allá no se convierta simplemente en remesa que venga a estimular el pollo campero solamente. No, está bien que coma pollo campero, muy bien, no hay ningún problema. Pero que incluya una parte de la política del Estado, de tal manera que ellos sepan que este es su país y puede regresar aquí en mejores condiciones. Estos son los 2 rostros. ¿Y participar también aquí en política y en cargos públicos? Claro, empecé por eso. Porque el hecho real es que los pobres en El Salvador sostienen al país, no son los ricos. Son los pobres, los que mandan esa remenda, que mantienen a las familias, a miles y miles y millones de personas, pero no tienen derechos políticos. Mira qué fenómeno. En la medida que el gobierno resuelva eso es muy importante. Pero se ha de resolver el otro rostro, la relación con el imperio donde viven. Porque un imperio en decadencia, como lo has descrito. Por supuesto. Entonces, de tal manera que se cambia el poder en ese imperio.
lo que está ocurriendo en este momento. ¿Y qué me decís tú de la antesala a ese imperio? Y me refiero más en términos geográficos, como es México, que nada menos el día de ayer estuvo visitándonos el presidente López Obrador, y hubo un encuentro con el nuestro, y hay también una, digámoslo así, una intención de actuar conjuntamente, porque después hay que llegar allá arriba, donde México tiene mucha gente desde hace tiempo, tú lo decías, no somos los primeros, y también El Salvador. Voy a pasar un corto video para que me des tu punto de vista, el video número 3, y nos quedamos hablando de este tema. Bueno, te dejo la palabra en estos 3 minutos antes de ir al primer corte, pero luego vamos a seguir, por supuesto. Saludamos la visita del presidente López Obrador a nuestro país. Saludamos su posición digna ante el interés de los Estados Unidos de excluir de la Conferencia de las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa es una conducta indecente. Cualquier persona digna se opone a eso. Eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Sí. Y eso expresa la mediocridad del imperio estadounidense. Y bienvenido a mi país. Un comentario sobre el valor de esa visita. México está haciendo lo correcto. Centroamérica y México están unidos históricamente. Estados Unidos no puede tener una política decente con los pueblos y con los países. Es un imperio muy prepotente y muy ignorante. Y para nosotros, Estados Unidos significa mucho atraso. Mucho atraso. Ahora, pero según el planteamiento que tú me decías, no es tampoco una lógica de El Salvador ponerse en pugna, sino que unirse a los países como México y Centroamérica y decirle a Estados Unidos, mire, su imperio estará deshaciéndose, pero nosotros queremos hacer las cosas bien, por nosotros, por los salvadoreños o los centroamericanos allá o los mexicanos allá, y también porque las cosas mejoren, porque nuestros pobres son los que cargan con esta peña. Nosotros somos amigos de los Estados Unidos, pero no sabemos si Estados Unidos es amigo de nosotros. Ahora, la relación con México es una relación política clave, y nos alegra que el gobierno mexicano entienda eso. Ahora bien, nosotros, México y los Estados Unidos, estamos interesados en resolver el problema de la emigración. Claro. Y sabemos muy bien que la clave de la solución es la realización de cambios estructurales en nuestros países. ¿Qué te parece si después del corte hablamos de esos cambios estructurales que son necesarios para que nuestros pueblos empiecen también a vivir en mejor armonía y, por supuesto, sin dejar de lado a ese imperio que como imperio político se viene en caída, pero el mismo pueblo norteamericano también quiere cambiar? Ya vamos a seguir. Estamos esta mañana con Dagoberto Gutiérrez, una plática que siempre para mí es una cátedra, es enseñanza, y yo los invito a ustedes a reforzar su café ahí en sus casas, o si le ha tocado trabajar el fin de semana y está en su escritorio, siga en sintonía, porque aquí estamos hablando de cosas que a todos a la larga nos sirven. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta ya en nuestro segundo bloque aquí en No a los Políticos en TVO esta mañana, como les comentaba, y quienes vieron el primer fragmento, estamos nada más que con Dagoberto Gutiérrez. Nos habíamos quedado con Dago, con el gran Dago, en qué necesita o qué se necesita para hacer esa transformación, para que Centroamérica y México se hagan respetar un poco más por Estados Unidos. Es que a mí me parece que ese es un proceso que no se desarrolla frente a los Estados Unidos. ¿Y cómo entonces? No, sino
frente a los mismos pueblos. Ahora, Estados Unidos hasta ahora no ha entendido a nuestros países. Hasta hace poco hablaban o siguen hablando del Triángulo Norte, por ejemplo, que es una figura inventada por ellos que asimila Guatemala, Honduras y El Salvador, que son países diferentes, sociedades diferentes, con historias diferentes. Washington no entiende eso. Y por eso estos procesos que pueden significar transformaciones importantes no se hacen frente a Washington. No. ¿Y cómo se hacen esto? Es más, se hacen fuera de Washington. Cuando México se acerca a la región con proyectos factibles, decentes, en realidad está sustituyendo a los Estados Unidos, que nunca ha podido hacer eso. Tú decís que eso depende porque viene de una forma ascendente, o sea, el imperio grande, luego viene México, que es una potencia, y luego estamos nosotros, que más unidos como Centroamérica podríamos ser esa potencia, pero tenemos como que someternos, decís tú, porque el presidente López Obrador decía en Guatemala que él espera que Estados Unidos cumpla con ese presupuesto para precisamente tratar de ordenarnos respecto a la inmigración que ellos dicen no querer. Pero yo creo que ahí hay otra cosa. Dicen no querer, pero siempre la han necesitado, porque como tú decías, esa es la mano de obra que tienen los Estados Unidos, ese imperio. O sea, ahí hay algo que no me calza, pero sacame tú de ese dilema. Es que Estados Unidos es una sociedad de migrantes, todos son emigrantes, ¿no? Y la emigración históricamente ha estado vinculada a determinados momentos que corresponden a la política exterior de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando Washington pierde la guerra de Vietnam, viene una inmensa inmigración en Vietnam, de vietnamitas. De vietnamitas a Estados Unidos. Claro, claro. Cuando pierde la guerra en Afganistán, otra corriente de afganos. Cuando entra la Segunda Guerra, se plantean el problema de las manos, los brazos para recoger las cosechas de tomates en California. Entonces vienen los braceros mexicanos y se inicia una inmensa migración de México. Es decir, esa política de los Estados Unidos ha generado la emigración. ¿Cómo se generó la emigración de nosotros hacia los Estados Unidos? Nunca nos fuimos hacia los Estados Unidos. Y nunca nos fuimos hacia Guatemala. ¿Y a dónde? A Honduras. Siempre migramos hacia Honduras. Siempre. Pero cuando vino la guerra y Estados Unidos la financia, entonces cuando vienen las políticas de tierra arrasada, los campesinos tocaron las puertas de la embajada gringa y los gringos no podían decir que no. Y sin pensarlo mucho, se inició la corriente migratoria para el norte de campesinos. Fueron los primeros que salieron para el norte, pero luego gente de la ciudad, luego capas medias y luego todos. Y los gringos jamás se sentaron a analizar lo que eso pensaba. Ahora, esa gran corriente migratoria, ¿con qué tuvo que ver? Con la política de los Estados Unidos. Ahora bien, cuando la economía estadounidense funcionaba, los emigrantes eran bienvenidos. Pero en este momento que se quiebra el dólar y la economía estadounidense deja de funcionar, entonces el emigrante empieza a sustituir la mano de obra local. Y la economía gringa pierde capacidad para absorber eso. Ese es el problema estructural de la economía estadounidense. Ahora bien, y la población expulsada de la economía, del mercado de estos países, ¿para dónde va? Para el norte. Primero porque saben que allí hay una riqueza que ellos mismos han producido y que es parte de ellos. Segundo, porque saben que en cierto modo los Estados Unidos son responsables de esa inmigración.
Ahora bien, los gringos pueden entender que un camino para resolver eso es cambios estructurales en estas sociedades. No pueden. No pueden entender. No pueden. Eso es lo que esa es la duda siempre, porque es que no entienden. Yo creo que también ellos tienen que revisar sus estructuras de los mismos de siempre, de allá. ¿Por qué? Es porque todo lo que ellos hacen buscan beneficios brutales y groseros para sus empresas y dejan a estos países sin beneficios. Y entonces, cuando se habla que la solución del problema de la inmigración es del de cambios aquí en esta sociedad para que la gente tenga trabajo, tenga casita, tenga salario y no necesite irse, ellos lo entienden como una reducción de sus ganancias. Y ahí viene el problema. Ese es el problema. Entonces viene el presidente de México con proyectos, pero es que los gringos han dicho que van a dar $4,000 millones para estos 3 países que ellos llaman Triángulo Norte. Y en este momento de la economía de los Estados Unidos, ¿pueden ellos dar $4,000 millones? O sea, se han metido en un berenjenal. Claro. Vamos a pasar al berenjenal nuestro, porque hace un año, en esa Asamblea Legislativa, comenzaron a ver, como te decía hace un rato, cambios. Tú lo dijiste, que apuntan a transformaciones. Ya mencionábamos el de destituir a la anterior Corte Suprema, Sala Constitucional, Fiscal, y comenzaron otros, bajo la potestad que da la Constitución. Pero también se formaron 2 comisiones especiales que empezaron a destapar un mecanismo corrupto que se tejió en anteriores asambleas legislativas y bajo otros gobiernos, en contubernio. Y se fueron demostrando ese tipo de mecanismos corruptos. Te quiero mostrar un video para comenzar y luego volvemos a tu análisis y tu forma de verlo, Dagoberto. El video número 4, por favor. ¿Usted promovía personalmente darle fondos a alguna ONG? Claro que sí. ¿Se recuerda algún nombre? Perfectamente. Mire, yo apoyé para empezar a las MELI. Claro, por todos los presupuestos voté. ¿Usted iba de local en local platicando con O los llamaba a mi oficina. Todo se discutía en la comisión? Se discutía en la comisión, pero se conversaba en cualquier lugar que tú te podías reunir con diputados de otros grupos parlamentarios. En los corredores hay una convivencia. Aquí te llegas a ver ya como hermanos. ¿Cuánto totaliza en sus registros haber recibido en el año 2012, 13, 14, 15, 16, 17 fondos de esta asamblea en la ONG que usted era tesorero y fundador? Más de 600,000 sería. Más de 600,000, dijo Shafiq Handal Jr., fueron 270 y un poco más millones en los últimos 5 años que 360 ONG en este país recibieron. ¿Qué opinión te merece a ti de ese mecanismo para sacar dinero? Y ojo, que nunca se vieron resultados proporcionales, por lo menos. En principio, me parece que una cosa valiosa para los diputados de Nuevas Ideas es la comunicación con la gente. Me refiero a la comunicación. No estoy hablando del uso de la televisión, no, es la comunicación que a mí me permite mirarle al otro a los ojos y que el otro me mire a mí a los ojos. Es decir, estoy hablando de cuánto hablan con la gente los diputados de Nuevas Ideas. ¿Cuánto trabajo comunitario tienen los diputados de Nuevas Ideas? ¿No? Porque si los diputados piensan que el trabajo se desarrolla simplemente en las oficinas de la Asamblea Legislativa, están equivocados. Totalmente, pero tú puedes ver, yo te puedo hablar por el caso de mis compañeros, hay un trabajo territorial enorme, prácticamente las oficinas están ahí para organizar esas salidas. Está bien, pero lo hay. Estoy diciendo que el corazón del trabajo en realidad no es en la oficina, es allí. Es afuera, correcto. Es allí. Y esto quiere decir que muchas horas de trabajo han de invertirse de día, de noche,
en ese trabajo. Ahora, la opinión decisiva sobre el trabajo de Nuevas Ideas arranca de lo que diga la gente. Totalmente. Y entonces los diputados han de saber eso. ¿Qué opina la gente de su trabajo? Esto es fundamental. Y respecto a estas ONGs que se hizo esta comisión, porque vamos a pasar a la otra ya después, pero quiero saber tu opinión. Sí. A esta Pasemos comisión. a eso. Pero esto primero es el punto de arranque. Porque es la experiencia nacional. Y te estoy hablando también de mi experiencia como diputado en momentos oscuros de la historia del país, en medio de matanzas. Si tú fuiste previo a la guerra, ¿verdad? Sí, diputado. Sí. Cuando uno formaba parte de un grupo de 3 diputados y tenía que combatir con un bloque de diputados del PCN, feroces. Que eran de temer, claro. Sí, que en medio de las discusiones sacaban la pistola y la ponían en el curul. La bancada de Nuevas Ideas tiene la desventaja de la mayoría. Cuando uno tiene mayoría, no tiene necesidad de hacer el trabajo complejo, de aprender muchas artes, de convencer, de ganar aliados, de convertir en amigo al enemigo. Pero ¿no crees tú que de eso estuvo repleto en alguna forma, o tuvo suficiente El Salvador, estos arreglines que llevaron, que por ejemplo lo vamos a ver más adelante, una ley del agua se tardara 18 años y no 6 meses? No, estoy hablando de las personas. Okay. Porque el ejercicio político supone eso. Aquel es enemigo mío, pero yo tengo que acercármele. Incluso en la guerra uno tenía una política frente al enemigo, claro, no solo frente al soldado, sino frente al oficial. En la guerra estamos hablando de disparos y de fusiles, no digamos en una asamblea legislativa. Es una ventaja numérica, pero es una desventaja política. Pero es una ventaja numérica que te lleva a cambios estructurales políticos. No, sí, pero es que estamos hablando en la democracia, sí es. Estamos hablando de las personas, estamos hablando de los diputados. ¿Cuánto se aprende? Bien, ahora, el tema de las comisiones. Esta de las se le llamó ONGs, pero que en realidad se llamaba la Comisión Especial que investiga los fondos que salieron de las asambleas legislativas hacia fundaciones y ONGs de todo tipo. O sea, ahí estaba todo el paraguas, pero hubo unas que se ha descubierto que no cumplieron, no pudieron justificar. Teníamos ahí a Lorena Peña, teníamos a Shafik y teníamos a la señora Milena Calderón, como unas tantas, porque el video no permite por tiempo poner más, eran los más simbólicos. Eso está bien, sí. Un trabajo importante, muy importante. Aquí hay 2 cosas, Carlito, que hay que pensarlas bien. La opinión de la gente sobre ese trabajo. Ustedes deben saber qué piensa la gente sobre ese trabajo. La gente. Bueno, en las redes sociales que se expresa mucho más gente que lo que además podemos acercarnos al territorio. No hablo de eso. Es esa gente. No. ¿Y de qué hablas? Hablo la gente de las comunidades. Pero, Dago, si en las comunidades la gente tiene esto y se comunica con nosotros, increíblemente, te lo digo. Las pláticas que se tienen con la gente, cara a cara. Una cosa. Yo estoy de acuerdo, yo por eso creo también en el territorio, pero esto no me lo puedes tú sacar como una forma de comunicación actual. Sí, esto. Todo eso, y eso es importante, muy importante. El segundo punto es el siguiente. Es que está pendiente un resumen. Claro que sí, de ambas comisiones. Un resumen que explique y que le diga a la gente a dónde va a llegar eso. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cuáles son las consecuencias políticas de ese trabajo?
Es porque hay una expectativa. Sí. Bueno, ¿y eso a dónde viene? Hay un trabajo logístico. Sí. Te voy a mostrar, y también a nuestro público, el siguiente corto, que tiene que ver con la comisión especial que también se formó por otro mecanismo para haber sangrado al Estado. Fue ideado por Cristiani y lo siguieron haciendo los gobiernos de ahí en adelante, independiente de ideologías. Ahí no funcionó mucho la ideología, era la de sacar dinero con un sobresueldo ilegal. Veamos el clip número 5 y seguimos conversando aquí con Dago. ¿Cuánto recibía Luis Mario Rodríguez de sobresueldo de la partida secreta? No lo tengo exactamente, no, creo que son $7,000 mensuales que recibía. Y luego estudié con una beca de la Universidad Autónoma de Barcelona y con apoyo de la Presidencia de la República. Yo tenía en el Ministerio de Educación, en la fuente del Ministerio de Educación, me pagaban 2.700 más gastos de representación, y en la fuente de Casa Presidencial me pagaban los $9,000. Sí hubo un apoyo institucional para el órgano judicial. ¿Nos podría detallar la forma en que se hacían estos apoyos? Yo los detalles los manejaba para efectos prácticos el secretario privado, pero sí se le dio un apoyo institucional a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que es un tema que vale la pena señalarlo, que los bonos y ese tipo de monumentos están regulados por ley, y los sobresueldos están regulados por ley. Sí. A ver, quiero oírte a ti sobre esos extra bonos, sobresueldos, estipendios. Lo trataron de llamar de miles maneras, pero de hecho, Chicas dijo, eran regulados por la ley, eran ilegales. Yo entiendo que ustedes van a hacer un resumen de esto. De todo eso viene. Y no solo todas resumen, esas actividades. Se le entrega al fiscal general también ese resumen para que él decida proceder. Todas esas actividades se van a presentar en un informe y que culmine eso. Ya. Eso. Bueno, que culmine una etapa, pero que comience otra, porque también hay dineros ahí que recibieron y que fueron ilegales bajo el cumplimiento de funciones públicas. Eso va en el informe final. Correcto. ¿Sí? Cuando uno habla con la gente, dice, bueno, estamos esperando eso. ¿Qué va a pasar? Eso está bien. Eso está bien. Que acuérdate que hay una asamblea y hay también un trabajo en común en equipo para darle celeridad a temas. Por ejemplo, ya hablábamos del agua, ya lo vamos a ver, la ley que no se hizo en 18 años, ya existe, se tardaron 4 meses. Hay varios temas que la gente, y yo estoy totalmente de acuerdo y apoyo a la gente, y les digo, escriban, exíjanos, putéennos si quieren, pero hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas con consistencia. Tú no podés esperar que en un periodo gubernamental de 5 años o legislativo de 3 se haga todo lo que no solo no se hizo, se deshizo en 30 años, que fue lo que pasó aquí, porque estamos hablando de 30 años de estas dos fuerzas, con personas, como tú decís, que tenían como objetivo llegar a formar ONGs ficticias para sacar dinero para sus propios intereses, o sus propios bolsillos, o sus propias casas, engañando, por supuesto, y poniéndose de acuerdo, como decía la señora, ahí en pasillos donde fuera, unos y otros, moros y cristianos. No con la estrategia que tú decías hace un rato, de llegar a convencer al enemigo, no, se ponían de acuerdo, se repartían. Y lo mismo con los sobresueldos, porque no hubo un gobierno de Funes diciendo vamos a terminar con los sobresueldos. Sí lo hizo Ricardo Lagos en Chile, por ejemplo, porque la modalidad de los sobresueldos la heredó él y venía de atrás, incluso de su compañero Elwin, que era el presidente socialista anterior. Y Ricardo Lagos dijo, no, momentito, esto se termina. Eso no lo hizo Funes, no lo hizo Sánchez Serén, lo continuaron, y ahí tenés tú a esos funcionarios. Entonces, estamos hablando de dinero, lo que tú decías, lo que le da de comer a la gente, lo que hace que compre su casita, ¿verdad? Y eso necesita de un proceso, y el proceso es primero llamarlos a estas comisiones, llamarlos a estas, en Estados Unidos se llaman impeachments, que declaren, pero es un camino legal para luego que pase el fiscal a recibir ese informe y decida pues llevar a juicio
a estas personas para que, si se les encuentra culpable, devuelvan lo que se robaron. Ese es el camino. Esa es la culminación que está pendiente. Que le dé sentido a todo eso. Exacto. Y eso viene. Ahora, pasemos a otra comisión especial. En esta también yo formé parte de la de las ONGs, que todavía no se ha hecho la conclusión, como tú decías, ni la de sobresueldo. Pero sí, hubo una que sí concluyó, que es la comisión especial que dio el desafuero como diputado del Parlacen de Norman Quijano por un requerimiento fiscal que venía desde 2015. No tenía nada que ver ahí el proyecto Nuevas Ideas, ni existía. Yo lo que digo siempre es, pero sí existíamos como ciudadanos y como salvadoreños, que eso es lo que manda, independiente del partido donde tú decidas estar. Y ahí se pudo ver que todo lo que se investigó, nosotros corroboramos, hicimos una peinada general, digamos, de ese dictamen, que había estado engavetado por el fiscal de Arena, porque precisamente ponía a Norman Quijano como lo que realmente vimos que ha hecho, que fue negociar con temas de comprar votos, voluntades directamente con pandilleros, que ya estaban catalogados como terroristas según nuestras leyes. Veamos el video número 6 para luego conversar aquí con Dago sobre el tema de la comisión especial que desaforó a Norman Quijano. Yo fui el coordinador de Plan País, así se denominó. Fue solicitado por el doctor Norman Quijano especialmente y de la mano con su compañero de fórmula, el doctor René Portillo Cuadra. Cuando yo estuve ahí, lo que él habló fueron, vamos a ver, de $100 millones para reinserción de miembros de pandillas que querían abandonar las pandillas. Lo pidieron los jóvenes, le pidieron de que se podían reunir con él, porque querían consultarle que cuáles eran sus proyectos si él llegara a ser presidente para la reinserción de los jóvenes. Yo dialogaba con ellos, yo era cómplice con ellos para discutir cómo le iban a bajar pisto a Gana, a Arena o al Frente. No es una cuestión que no me recuerdo, yo me recuerdo de todo esto. Bueno, lo dice Pablo Luers, el asesor principal del Diario de Hoy, que él era cómplice, fue cómplice, dijo, y sabía lo que estaban haciendo en ese momento Arena, pagándole por medio de la fórmula de Norman Quijano, con su financista como el señor Simán, que salía ahí, para conseguir votos. Está claro, o sea, más claro que eso. Por supuesto, falta también la entrega al dictamen, perdón, del resultado final, del informe, perdón, al fiscal general, y que él decida proceder. ¿Cómo ves tú esto? Tenemos 2 minutos antes de irnos al corte. Es parte de ese trabajo que es importante. Saber la verdad. La verdad siempre es una criatura con muchos filos. Todos estamos de acuerdo con la verdad. El problema es lo verdadero. ¿Tú tenías algún conocimiento en esa época de esto? ¿Tú te moves en campos de información? ¿Tú mismo te querés informar, saber? ¿Sabías, te olía, te sonaba algo de esto en lo que andaban esta gente? Es que el problema de las pandillas es, como otros, un problema estructural. Y ya vamos a hablar después de la seguridad. No se mueve en el campo de lo bueno y de lo malo, ni de los buenos ni de los malos. Bueno, matar 2 personas diarias, porque eso es lo que negociaban Norman Quijano y su fórmula Portillo Cuadra, yo creo que sí es bastante malo, le hace daño a alguien. Estoy diciendo que la pandilla es una expresión estructural de la economía salvadoreña, de la política salvadoreña, del poder salvadoreño, de la historia de posguerra salvadoreño. Es una realidad. A eso me estoy refiriendo. Es una realidad, pero te faltó una palabra. Es parte de la realidad histórica del país. Pero te faltó una palabra, ilegal. Porque es algo que está al margen de la ley. Sí. Porque hace daño. Sí, pero lo legal y lo ilegal no es parte de lo estructural, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo.
por eso yo no lo menciono. Además, el problema no es jurídico, el problema es político, tiene que ver con el poder. Por eso uno no mezcla lo político con lo jurídico. Es cierto, el derecho es la organización jurídica del poder político. Para eso sirve el derecho. En el fondo, lo que también sirve la política, el poder judicial, es para que los ciudadanos, las personas, como tú lo decías también, tengan su dinero para comer, tengan su casita. Me gustaron esas palabras tuyas. Ese es el fin de todo esto. Ahora, no vas a permitir tú que existan pandillas, aún entendiendo la problemática social que hay desde su niñez, entendiéndola, pero aunque la entendás y tratas de hacer algo, también tenés que llevar a esa gente, como se hace en cualquier otro lugar del mundo, a aislarla, a meterla presa. Porque si no te van a seguir matando a la gente y violándote a las personas, es otro a las mujeres. Fenómeno, no estamos hablando de eso, no estamos hablando. Vamos a seguir hablando, me dicen que hay un corte ya, vamos a seguir hablando de esto después de este corte que tenemos que hacer. La plática está muy buena, estamos con Dagoberto Gutiérrez, usted lo ha visto, siga con el programa, otro cafecito si es necesario, doble, porque lo que viene es bueno. Ya venimos. Último bloque, no a los políticos aquí en TVO, como todos los sábados a las 6:30 de la mañana. Yo les preguntaba a ustedes, y anótense, contéstenme en las redes, cambiamos un poquito el formato, no solamente la forma, como el fondo que están viendo aquí, sino que también la consistencia, el formato del programa. Escríbanos, díganos, yo quiero estar, como decía Dagoberto, en contacto con ustedes para saber qué es lo que quieren y mejorar este producto que les llevamos todos los sábados. Pero la plática estaba ya calientita, nos quedan 21 minutos, Dagoberto, y yo quería saber como punto final tuyo acerca de esa comisión para desaforar a Norman Quijano que finalmente se hizo. El señor no ha venido. Es político que no venga, sí, pero él negoció con pandillas y eso es algo que nos tira al siguiente tema, que era la seguridad de nuestro país, la guerra a las pandillas. Quiero saber tu opinión también de eso. El tema de la seguridad no tiene como corazón la policía o el ejército. En una sociedad hay seguridad cuando la gente tiene trabajo, tiene salud, tiene vivienda, tiene lo que se llama calidad de vida, tiene una paz material y una paz social. Entonces las sociedades son seguras. Solo en ese caso las sociedades son seguras. Cuando las sociedades hacen descansar esa seguridad en la policía y en el ejército, esa es una sociedad totalmente insegura. Ahora, pero tenemos que volver a algo esencial en esta conversación. Estamos hablando de una transformación que se busca. Nosotros no podemos tener una ciudadanía, tú bien lo decís, se va a crear el empleo, tiene que crear el que nazca bien. El ser humano desde que viene al mundo tiene que estar, el Estado tiene que proveerle estar bien, se eduque también bien, no solamente las escuelas privadas, colegios privados, todos. Ok, pero aquí estamos en una transición, porque temporalmente no es que nosotros digamos se acabó el programa y ya vamos a empezar mañana y que la policía no se meta, como pasa por ejemplo en Europa. En Alemania tú ves pocos policías en la calle, pero se cumple con la ley. Y si llega a haber una transgresión de la ley, he visto policías actuando de una manera incluso mucho más fuerte, digamos, que la que se ve aquí. Mucho más fuerte. Lo he visto yo, no una vez, varias veces en Alemania. Fuerza, el que está irrumpiendo con el orden allá afuera. Pero es menos. Tú decís, ojalá no tuviéramos, ojalá. Pero ¿cómo haces tú para agarrar a 25,000? ¿Cómo haces tú si no es con una policía preparada, un ejército preparado, una fiscalía preparada y jueces también un poco mejor preparados? Y súmesele, ya para dejarte la palabra, las instalaciones, el espacio físico para poder juzgar, porque se les está dando a todos un debido proceso. Estamos hablando del régimen de excepción. Correcto. ¿Cómo no? En la Constitución del Salvador se habla de régimen de excepción. No se habla de estado de excepción. El estado de excepción
admite una serie de figuras de excepción: estado de sitio, estado de emergencia, estado de calamidad, estado de alarma. Aquí no. La Constitución habla de régimen. Se está refiriendo a un orden determinado, en un espacio de tiempo determinado, cuyo corazón es la suspensión de las garantías. La Constitución no habla de suspensión de derechos. Ninguna Constitución lo hace. Incluso países como Colombia, que han vivido bajo estado de sitio más de 70 años. Más de 70 años. En el caso de Colombia. Es suspensión de garantías. Eso le permite al Ejecutivo un uso más poderoso del poder, con límites, porque solo se afectan 6 artículos, nada más 6. 5, 6, inciso segundo, 7, inciso segundo, 24. 13, inciso segundo, y 12, inciso segundo, nada más. Esa es una buena medida en la Constitución. Allí se mueve el régimen de excepción, que eso es lo que está ocurriendo ahora. Equivale a una situación de guerra, guerra social, que es una guerra que empezó cuando terminó la guerra civil, que tiene que ver con la aplicación del neoliberalismo como política económica, filosófica, concertada entre Arena y el FMLN. Y que hizo mucho daño. Esto dejó fuera de la economía, del mercado, de la vida, a miles y miles y miles de muchachos y muchachas. Allí empezó esta guerra, se llama guerra social, sencillamente porque mueve una exclusión económica. Pero no se le quiso hacer frente porque les convenía a ellos, porque como tú has dicho, los dejaron fuera, pero al mismo tiempo eran sus operativos. Sí, se siguió una política de concertación y de golpe, pero que no tuvo éxito. La pandilla creció, pasó de ser Mara al principio a ser pandilla. Sí. Se convirtió en pandilla. Aquí descubre el territorio y descubre el poder político y se convierte en fuerza política y en fuerza económica. La pandilla en este momento es fuerza política y fuerza económica. Esto quiere decir que toda guerra contra la pandilla, como la que ocurre hoy, pero adentro del cauce de la Constitución, para eso sirve el régimen de excepción. Claro. Como cuando la Constitución, claro, en otra parte habla de insurrección. Exacto, pero aquí en este caso estás diciendo lo que se está haciendo, y se está siguiendo una guerra contra personas que hacen daño a otras personas. Legalmente hablando, se está utilizando la Constitución, y legalmente hablando también se utilizan los cuerpos que proveen de seguridad al ciudadano. O sea, en eso estamos. Sí, estoy explicando la naturaleza del fenómeno. Del fenómeno ahora, de la pandilla. Sí. Esta guerra tiene apoyo arriba. ¿Cuál es ese? Pero tiene apoyo abajo. ¿Cuál es ese también? Sí. Expliquemos esto. ¿Por qué esta guerra tiene apoyo abajo? Porque ahí están las víctimas de la pandilla. Son las personas, son las comunidades a las que la pandilla le exige renta y hace crímenes. ¿De todo tipo? De todo tipo. Bueno, estas comunidades, esta gente apoya eso. Pero también arriba. ¿Y por qué? Porque la pandilla es un poder económico. Es un poder de empresarios. Es un poder que tiene negocios, que tiene empresas, que desde hace décadas ha irrumpido en la economía.
Y esta es una economía complicada para esta otra economía, que no siempre es necesariamente legal, pero es una especie de competencia. Ve cómo se mueve esta guerra. Tiene apoyo arriba y también tiene apoyo abajo. Lo que legitima esto es el apoyo de la gente. Ahora bien, como ocurre cuando un pescador tira su red en un río, captura peces que no quiere agarrar. Así ocurre aquí. Así ocurre aquí. Y entonces hay reacciones que son muy aprovechadas. Y yo creo que bien aprovechadas por la oposición al gobierno. Casos específicos. Yo estoy seguro que el gobierno tiene una comisión especial que le da atención a estos casos, que los averigua, los resuelve y que le entrega a los muchachos y muchachas a sus padres. Sí, ese margen de error incluso el presidente Bukele, no lo tengo en el siguiente video, pero lo dijo, puedo dar fe, lo escuchamos, lo vimos, hay un margen de error. Claro. Pero se está trabajando en ellos. Sin embargo, ahora, esto es muy importante. Esto es muy importante. Esa comisión está haciendo un trabajo fino, porque si el gobierno no atiende eso, pierde. Claro, y tiene que hacerlo bien. O sea, el objetivo es agarrar a las personas que tienen y que han cometido un delito y que antes los dejaban ir, porque hay cada uno de ellos, de los 25,000 que tenemos, alguna excepción habrá, pero tienen un expediente previo. En este régimen de excepción desarrollado por la Constitución hay varias características, 12 características, pero hay una, es que el Ejecutivo no se convierte ni en judicial ni en legislativo. El Ejecutivo captura, pero es el juez el que decide. Ahora, el término de inquirir en condiciones normales son 72 horas, pero en estas condiciones son 15 días, pero siempre pasa ante el juez y es el juez el que decide, no es el Ejecutivo. Esto es muy importante, es que en otras circunstancias, en otros países, es el Ejecutivo el que decide y sustituye al judicial. Claro. No, aquí no. No. La figura del régimen de excepción, tal como está desarrollada en la Constitución, no permite eso. El judicial sigue funcionando y el Ejecutivo también, con los límites establecidos en la Constitución. Exacto. ¿Se puede prolongar? Sí, claro. Bueno, de hecho el presidente Bukele pidió 30 días más, ya va ahorita comenzando el segundo periodo de 30 días también, y veamos al presidente Bukele en una de sus apariciones respecto a esta guerra que él como órgano ejecutivo, cumpliendo con lo que los salvadoreños en mayoría quieren, piden de hacerle frente a estas pandillas. Veamos el video bajo el número 9, por favor. Y esto va para todos los pandilleros y todos los mareros de todas las denominaciones, como ustedes se quieran llamar. Paren de matar ya, ahorita, en este momento, no mañana, ya. Bueno, ahí teníamos una muestra de estos últimos mes y medio. Definitivamente es un problema que no se le había hecho frente, que el ciudadano en mayoría, debo decirlo, pide, aunque estoy de acuerdo contigo que las estructuras del crimen ya estaban muy arraigadas, porque eso es lo que viene después de una guerra,
cuando las sociedades, mediante sus estados, que son personas, no deciden terminarlo. Alemania terminó una guerra y no es que los alemanes hayan querido, no. Ahí tenían una guerra con alguien foráneo, entonces quienes llegaron a poner órdenes eran los aliados que ganaron a Alemania. Alemania tuvo que someterse a lo que le dijeron. Aquí éramos los mismos salvadoreños que no nos pusimos de acuerdo y que algunos sacaron raja, no solo política, sino que económica, de un tema que venía chiquitito, como tú decías antes de ver el video. Y luego creció para convertirse en una estructura que maneja, sí, una economía paralela. O sea, esto fue sintomático. Se metieron presos y se les detuvieron por una cuestión circunstancial, un par de rutas, a unos capos del transporte colectivo, de todos conocidos. Inmediatamente la represalia fue empezar a matar gente inocente en el parque, en la panadería, al azar, no mareros. Fue ese viernes negro de 90 personas casi. Había que hacer algo, ¿no? Y ahí está la acción. Y por lo visto ya no solamente que vamos a responder a una represalia, vamos a aplicar ese plan control territorial y vamos a desarrollar esa fase, porque ahora ya hay una asamblea que aprobó presupuesto y que aprobó también estos cambios. No solo me refiero al régimen de excepción, sino que también a estas reformas que tuvo el Código Penal para poder hacerle frente y capturar a estas personas. Te dejo a ti los próximos 3 minutos, 4 minutos antes de pasar al siguiente tema. Todo eso es muy importante. Y uno piensa que se está teniendo éxito. Claro, esta confrontación con las pandillas en tanto poder social, económico y político es una confrontación larga, de varios años, que comprende esto, pero comprende economía, comprende mucha política, mucha clasificación y tiempo, un gran tiempo. Ahora, también hay que resaltar, si tú has visto y son los reportes que han llegado, no solamente el gobierno, en general, que aquí no ha muerto ni una persona. Una guerra donde además ha sido limpia, ha sido clara. Sí, yo me estoy refiriendo a la naturaleza del fenómeno, claro, no a los detalles, sino a la naturaleza, buscando más las esencias y pensando en eso. Sí. Bueno, para ir cerrando el tema, te quiero nada más mostrar una portada del día jueves, si no me equivoco, o viernes, el día de ayer. La tenemos bajo el número 9 también, del diario El Salvador. Hasta ese momento, será ayer, más de 25,000 pandilleros detenidos, efectivos policiales y militares han mantenido operativos en las comunidades, y ahí de abajo se muestran también una serie de armas que se acaban de adquirir por parte del Ministerio de Seguridad para poder hacerle frente. Pero aquí las armas, como decía hace un ratito, como un método disuasivo, porque no ha habido oposición. Creo que un par de muchachos mareros sí emprendieron, estaban drogados y emprendieron. Creo que hubo un caso, no sé si murió alguien de hecho, pero te puedo decir, eso califica para esa cantidad de detenidos como una guerra limpia, porque están llevados según la Constitución a que reciban su debido proceso. Eso se está haciendo. Quiero invitar a nuestro público. ¿Querías aportar algo? Porque pasamos ya a la última sección. Pasamos a la última sección, que es el tiro al plato con Dagoberto Gutiérrez. Habíamos hecho ya esto en una oportunidad, me recuerdo, en otro programa, hace un año y un poquito más, pero te recuerdo rápidamente. Yo te menciono una palabra, una frase, y me contestás con el alma, cortitamente. No puede ser una palabra, puede ser una frase también, pero no es una respuesta extensa. Tenemos alrededor de 3 minutos para esto, ¿verdad? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Ok, tiro al plato entonces con Dagoberto Gutiérrez. ¿Por qué no te vemos más en Twitter? No lo uso. Partido Comunista Chino. Muy cercano. Tu premio Nobel de Literatura preferido.
Saramago. Pobrecito poeta que era yo. Muy cerca de mí. ¿Qué pasó con el comandante Logan? Sigue siendo el mismo y diferente. El mismo y diferente. ¿Qué está pasando con las pandillas en El Salvador? Están bajo fuego. ¿Alguna herida sin cicatrizar en ti? Varias. ¿Un buen presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? No lo recuerdo. Germán Bruch padre. Amigo. ¿Han servido los acuerdos de paz? Sí, para parar la guerra. ¿Para qué sirve el poder? Para defender los intereses. Periodismo incómodo. Tal como debe ser. Y la infaltable y última pregunta. Calzoncillos Calvin Klein. Hoy decirla. Una gran historia. Contá un poquito, aquí te puedes alargar, porque si no la cosa queda rara aquí. Vaya, es que durante la ofensiva, en 1989, llegamos a una residencia de la colonia Escalón. Y a la señora dueña de la casa le garantizamos el orden y la seguridad. Nadie le va a tocar nada en esta casa. Y así fue. Yo tenía 20 días de no bañarme. Andaba lleno de ramas, de hojas, de polvo, y le pedí permiso para bañarme. Claro, me lo dio. Intercambiaba una camisa. La camisa que yo cargaba andaba negra, pero estaba nueva. La mete en la lavadora y todo se arregla. Y ella me dio una camisa de un hijo de ella, que estudiaba en West Point. Y ahí estaba la foto de él. Ningún problema. Entonces bañarme, una belleza después de 20 días. En eso estaba con champú. Cuando ella me puso en la cortina 2 calzoncillos que me cayeron de perlas. Y eran Calvin Klein. ¿Terminaste la guerra con esos calzoncillos? Con esos calzoncillos. ¿Terminaste la guerra? El guerrillero terminó la guerra con calzoncillos Calvin Klein. ¿Los mantenés hasta el día de hoy? No. De calidad, que no le ponen a uno en mal predicado. Sí. Muchas gracias, Dago, por esta mañana de conversación con bastantes temas intensos, profundos, con tus opiniones. De eso se trata, la gente te admira, te sigue. Y yo, por supuesto, que tengo siempre el honor de platicar con vos y de tenerte aquí enseñándonos. Sí, seguro. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias, y para ti también. Sí. Hasta la próxima entonces. Y con ustedes también. Viene el fin de semana, recuerden, yo invito siempre a reflexionar, a descansar, los que pueden, los que tienen que trabajar, pues ánimo. Viene otra semana y un país que todos queremos que siga mejorando, así que es trabajo de ustedes también y de nosotros. Que lo pasen muy bien. Feliz fin de semana. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.